Hola, estamos en Diálogos Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Un saludo para todos ustedes y hoy tenemos una muy bonita oportunidad de hacer un análisis de nuestro Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales con tal vez, él es ingeniero, pero yo le digo uno de los arquitectos del Sistema Nacional Ambiental del país, de las personas más sabias y de las personas que nos han servido de luz y faro a todos los que trabajamos en el sector ambiental hace muchos años. Se trata del doctor Julio Carrizosa, una persona a la que le agradecemos hoy infinitamente este tiempo y esta oportunidad que nos brinda para conocer, para revisar, no solamente la historia, sino también mirar el futuro de los parques nacionales naturales de Colombia y sus áreas protegidas en lo que tiene que ver con todo el territorio nacional. Doctor Julio, muchísimas gracias por permitirnos estar en su casa. Un saludo, doctor Julio. Muchas gracias, le agradezco mucho esta oportunidad. No, pues para mí es más grande. Usted no se imagina la felicidad que tengo en este momento de poder estar al lado suyo y estar conversando de esta manera para todos nuestros activas personas que están en las redes y todo lo que tiene que ver con parques nacionales en Colombia y parques nacionales. ¿Cómo vamos? Vamos a empezar, doctor Julio, por una pequeña memoria histórica que usted ha señalado y ha construido alrededor de todos sus libros, y quisiera un poco valerme de esa historia, de lo que usted recuerda, de cómo fue ese ejercicio, de ese tránsito suyo entre el geográfico, el Instituto Nacional, que usted dirigió y luego pasó a la Inderena y empezó a construirse el Código de los Recursos de Colombia. ¿Cómo se dio esa discusión en ese código con respecto a los parques nacionales naturales de Colombia? Bueno, tal vez hay que ir un poquito más atrás, a la Ley Segunda de 1958. Fue la primera que empezó a hablar de parques nacionales en Colombia, un poco retrasado con relación a otros países de América Latina, en donde ya existían parques. Yo estaba tratando de pensar por qué surgió esa Ley Segunda en el primer año del gobierno del Frente Nacional, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y encontré una relación con un antropólogo muy importante en Colombia, que es Fassborda. Fassborda en ese momento era el secretario general del Ministerio de Agricultura, y es muy probable que él fuera el que impulsara la Ley Segunda, que fue la primera que declaró parques nacionales y reservas forestales en Colombia. O sea que hubo siempre como una relación con la gente interesada en el ordenamiento del territorio, pero también naturalmente con la gente interesada en todo lo que se estaba desarrollando en ese momento en Europa y en Estados Unidos sobre conservación de la naturaleza. Y en ese momento en el Ministerio de Agricultura también había una división de recursos naturales en donde estaban personas interesadas en el tema. Ahí hay una base que no se ha estudiado suficientemente, que es muy interesante y que tiene que ver con lo que se presentaba en el Inderena. Era la discusión sobre el Parque Tayrona. Hay una tremenda discusión en el Parque Tayrona porque ya el Inderena había aprobado que se construyeran hoteles dentro de 3 bahías del Parque Tayrona. Esa discusión parece nunca haber terminado, ¿no? El tema de cómo aprovechar el Parque Tayrona en términos expresos, porque si vamos a unos años atrás pareciera que el tema fuera el mismo. Es que el Parque Tayrona es tan extraordinariamente bello que suscita toda clase de problemas. Entonces, yo no había visitado el Parque Tayrona. Lo primero que hicieron los conservacionistas, que creían que había que proteger el parque y había que echar atrás esa decisión, fue que me llevaron a conocer el Parque Tayrona. Y realmente la belleza del Parque Tayrona fue lo que me motivó, más que todo, la parte estética, a entrar al tema del ambientalismo. Y en esa discusión sobre el Parque Tayrona ganaron los conservacionistas contra los desarrollistas, que eran los que querían que hubiera más turismo y hubiera hoteles dentro del parque. Esa fue una discusión muy difícil durante el gobierno Pastrana y durante los primeros meses del gobierno de López Miquelsen, hasta que dentro del gobierno de López Miquelsen se decidió que no hubiera hoteles en los parques, tal como había quedado en el código.
Yo pienso que en este momento pues, se ha logrado un consenso entre muy diferentes presidentes y muy diferentes partidos políticos sobre la necesidad de que hubiera parques nacionales en Colombia. Es un consenso muy interesante, porque nadie se ha opuesto a que haya parques. Es como si nos hubiésemos puesto de acuerdo sobre lo fundamental, decía alguien hace muchos años, Exacto, sí. en donde la esencia misma es el medio ambiente, que es lo que al final necesitamos todos, Exacto. Independientemente de ideología, programa Sí. o lo que sea, pero finalmente como que eso es lo que nos une. Sí. Y tiene mucho que ver también con nuestro interés en lo legal, porque muchos de los parques, inclusive muchos de los que yo declaré 17 parques. Muchos de los parques decían que eran parques simplemente legales. Ha llegado ya a este estado en que tenemos un sistema de parques nacionales que yo creo que es de los más amplios en América Latina, pero no tenemos la plata suficiente para manejar bien esos parques. Siempre nos han dado las leyes necesarias, pero no la plata. Pero ha sido desde el comienzo, desde su gestación. Sí. Básicamente desde que fueron diseñados, Desde porque que usted fueron ha narrado diseñados. historias asociadas a las discusiones que se daban entre los que estaban hablando de desarrollo y los que querían consolidar el proceso, pero finalmente siempre como que el tema presupuestal ha sido estructuralmente complejo dentro de la administración de estas áreas. A mí se comprometió López Miquels en darme plata para declarar estos 17 parques y hubo un consenso en Planeación Nacional. Miguel Urrutia era el director y él estaba interesado, entonces me dio la plata para que ahorita en cada parque hubiera por lo menos un recinto recibir a los funcionarios, etcétera, y un grupo de funcionarios se podría pagar. Pero a partir de eso ha mejorado un poco el dinero suficiente, pero nunca lo hemos tenido lo necesario. Tenemos un sistema de parques legal amplísimo, muy correcto, muy estricto. Ya vamos en 61 áreas de parques nacionales. 61 áreas nada menos, pero nunca hemos tenido el dinero necesario para proteger esas áreas. Y yo pienso que este es el momento en que es necesario relacionar un poco más lo económico con lo ambiental en eso. Porque es muy posible que el sistema de parques nacionales que se ha construido pueda ser la fuente de generar mucho más empleo en Colombia. Inclusive que puede ser el ámbito en donde se pueda fortalecer mucho 3 economías, que son la economía de la conservación, la economía de la restauración y la economía del conocimiento. Que con esos 3 pilares haríamos maravillas, porque inclusive hablábamos con Juan Meira hace unos días, con relación a este tema de diálogos, que los parques terminan siendo el centro de la vida del país. Exacto. Y por ahí pasa un poco lo que termina siendo el principio de adaptación a esta nueva figura, por supuesto, de crisis climática en la que estamos. Si logramos incorporar estas 3 variables y esos principios en todos los elementos de desarrollo del país, sería fantástico. Sería extraordinario. Además, es un ámbito en que ha habido siempre un consenso. Inclusive ha habido guerrillas que han protegido los parques. Bueno, por decirlo. Y ha habido contras que se han interesado en los parques, y paras que se han interesado en los parques. Nuestra admiración por la belleza del país genera consenso en Colombia. Y es muy cercana a la realidad de Colombia. En ese marco, doctor Julio, cuando usted señala estas 3 variables, pensarse en un nuevo sistema de gobernanza de nuestras áreas protegidas puede ser un propósito que nos una a todos, abrir esa discusión. Yo creo que sí. Y puede ser un espacio en donde se resuelvan problemas económicos que han sido gravísimos en el país. Es un poco optimista el punto de vista, pero yo pienso que eso es posible, inclusive a nivel internacional, porque hay mucho interés a nivel internacional en la conservación de algunas áreas.
Usted escribió hace unos años o definió una estrategia que me permite pensar en el proceso de restauración asociado a la restauración campesina. En algún momento usted escribió sobre esto Sí, y señalaba la importancia de cómo incorporar a nuestra población campesina en el proceso de restauración, conservación, protección de estas áreas, más que estas áreas, sino de una actividad. Inclusive señalaba en su momento que se le pagaría a nuestros campesinos por sembrar, pero cada año por conservar. ¿Sí? sí, Hoy hay digo yo, una figura que es pago por servicios ambientales, que pues trata como de alguna manera, usted conserve, yo pago ese servicio, que pueden de alguna manera pensarse de la misma forma. Definitivamente hay que involucrar más a la sociedad civil que está en estas áreas, a esquemas que permitan de alguna manera ser útiles y que valga la pena señalar, amparados en el principio que usted señala, de esa economía de restauración, de conservación, a los campesinos y a la sociedad que está ahí. sí, yo sí creo. Es importante tener en cuenta no solamente a los campesinos, sino a las comunidades que han sobrevivido en Colombia dentro de las selvas. Ah, desde luego, desde luego. Oh. Pues el hecho que todavía tengamos alrededor de 80 grupos indígenas dentro de las selvas indica muchísimo. El hecho que haya unas comunidades afro, que en este momento en Colombia son más importantes que todas las comunidades afro en el resto del mundo prácticamente. Naturalmente también hay grupos de campesinos que han protegido los sitios en donde han vivido. Estas figuras de las áreas de reserva campesina, que son una figura que nacen también a partir de una discusión. Exacto, sí, que fue una discusión muy interesante, muy es una figura que puede uno seguir explorando y acompañando. De hecho, en este gobierno se han declarado ya varias áreas de reserva campesina que pueden contribuir de alguna manera en ese principio de sostenibilidad. Exacto. Pero hay que tener en cuenta también la realidad del país en lo referente, por ejemplo, a nuestra importancia desde el punto de vista legal y al hecho de que estemos pensando ya en la protección de los patrimonios. La palabra patrimonio yo pienso que es muy importante porque hace posible una ligazón entre lo ambiental y lo económico. Y el hecho de que tengamos un Banco de la República que no solamente ha protegido lo financiero, el patrimonio financiero, sino que ha protegido también parte del patrimonio cultural. Con el Museo del Oro, etcétera, con las bibliotecas. Las bibliotecas, sí. Y que en este momento, según me han contado, ya está destinando plata a proteger parques. Ese sería una vía muy, muy importante para que ese principio de patrimonio también termine siendo un conector. Eso sería enormemente importante. Demuestra que hay dentro del Banco de la República ya hay algún interés sobre eso. Se dan cuenta de que si protegen el patrimonio financiero, deberían proteger el patrimonio natural. Le hago yo ir cerrando esta conversación que es tan rica, juntándonos esa discusión, ese debate entre la protección de nuestras áreas protegidas, el desarrollo que se discutió con la construcción del Código de los Recursos, posteriormente todo lo que viene, el escenario de la declaración de nuestras áreas protegidas, ya vamos en 61, construir estos tres elementos que usted señala desde el punto de vista económico, asociado pues obviamente a la restauración, asociado a la conservación y a la investigación. Y pensarse obviamente que el sistema debería tener un poco más de robustez en términos prácticos de generar más economía, tener más recursos. Y incorporándole el principio también el elemento de patrimonio, ¿usted considera, doctor Julio, que el camino que debería recorrer el sistema de áreas protegidas del país debería ser hacer un diálogo nacional asociado a qué áreas, cómo manejar esos usos, cómo hacer esas sinergias con el sector de agricultura, que yo sigo siendo una persona muy preocupada con esta sinergia que es muy valiosa a pesar de que se juntan, hacen acuerdos, pero en el territorio sigue habiendo dificultades, en el territorio no llegan los recursos de manera clara, los usos del suelo siguen siendo discutidos. ¿Qué hacer para que estas dos carteras, con transporte, con hacienda, logren entender lo que usted acaba de señalar y colocar sobre la mesa la importancia de nuestros parques nacionales, la gente que trabaja en ellos, toda la infraestructura que se requiere,
pero pues hacer una valoración de una evaluación. Fíjese, doctor Julio, que la implementación de los planes de manejo ambiental de parques nacionales naturales, de los parques, es un dinero inalcanzable con el tema que se tiene prácticamente Sí. el presupuesto anual de parques. Yo pienso primero que hay que hacer mucha más claridad sobre la importancia de las zonas protegidas, no solamente los parques, sino las zonas protegidas por las organizaciones privadas. Yo pienso que si se suman todas las hectáreas que están hoy protegidas, Incluyendo las regionales. inclusive las reservas indígenas, eso daría una cifra muy impresionante, que serían mucho más grandes que varios países. No, total. O sea, eso es un esfuerzo que se ha hecho en Colombia muy, muy importante, que puede que sea simplemente un esfuerzo legal, pero que ya compromete a mucha gente. O sea que para ir cerrando ya esta entrevista, el rol y el papel de la sociedad civil en este proceso es determinante. Sí, yo pienso que Todos los sectores productivos, todos los actores. todos los actores están de alguna manera interesados en esas tres cuestiones, en restaurarse, no solamente desde el punto de vista puramente ecológico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural también. Están interesados en investigarse más y están también interesados en conservar más lo que tenemos. Todo el mundo, yo creo que nadie dice que no a eso. Hay que facilitar y allanar el camino. Entonces, hay que allanar el camino desde el punto de vista de la política monetaria. Y yo pienso que en este momento, dado que el Banco de la República ya está destinando recursos, pocos, pero recursos a conservar parques, de pronto en el Banco de la República se consigue abrir un espacio. Lo ideal sería que el Banco de la República tuviera como obligación la conservación del patrimonio natural. Bien vale la pena dejarlo como una mención. De pronto. Sí. Podemos ser optimistas. Hay que ser optimistas porque Sí. esas cosas son posibles en Colombia. No, desde luego no. Alguien nos va a copiar esta idea, doctor. Tenemos claro que alguien va a poder desarrollar este aporte. Por lo menos que haya unas excepciones a la regla fiscal cuando se trata de conformar nuevas economías en Colombia o de fortalecer economías ya existentes que no sean las economías del consumo, como la economía de la protección, la economía de la conservación, la economía de la restauración, la economía de la investigación. O sea, necesitamos mucho más contacto con los economistas. Yo pienso que dentro de los economistas, inclusive dentro de los economistas más neoliberales, entre comillas, ya se están dando cuenta de la gravedad de la situación, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y están abriendo la posibilidad de que las economías crezcan no solamente por el consumo, sino por otros objetivos. Fíjese el tema Chingaza con relación al agua de Bogotá. Es que Bogotá es una de las ciudades del país que genera más Producto Interno Bruto y es el que más peso tiene en esa balanza. Sí. Y hoy tenemos una ciudad de 9 millones de personas con racionamiento de agua y el Parque Chingaza potencialmente como la única oferta hídrica, seguramente con algunas limitaciones presupuestarias para poder invertir, sostener, ampliar, conocer, inclusive restaurar y con muchas limitaciones. Eso podría ser un poco como el elemento que usted está señalando. El Parque Chingaza es un buen ejemplo de eso, porque yo he insistido mucho que el Parque Chingaza no estaba dentro del plan original. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Hubo un plan original de parques hecho por el Mono Hernández. Los parques nacionales no fueron escogidos por caprichos de azar. Había un plan original establecido por el Mono Hernández. Y fue Planeación Nacional la que nos indujo a declarar también a Chingaza como Parque Nacional desde el punto de vista del agua. Pero siguiendo su teoría y su recomendación,
el capital que maneja Bogotá y toda la infraestructura económica, financiera, todo lo que maneja, versus un parque que le está dando el agua con unas limitaciones presupuestarias importantes. Sí. Eso podría realmente ser el reflejo Sí. del ejemplo que estamos colocando. No, y es que si uno maneja lo ambiental desde un punto de vista más amplio, pues hay que tener en cuenta que el caso de Bogotá es un caso que ya hay que estudiarlo con mucho más cuidado, ¿no? Es todo, Con mucho forma más. parte de un segundo capítulo de nuestra entrevista. Bueno, muy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar aquí nuestra conversación con el doctor Julio Carrizosa. La verdad les digo, me siento muy honrado, muy orgulloso de poder estar aquí al lado de él aprendiendo y sobre todo aportando valor agregado a parques nacionales como vamos, que es obviamente en el marco de nuestro propósito lo que queremos hacer. Sugerir, acompañar, ayudar, construir y que entre todos podamos hacer esa alianza, esa sinergia que permita que nuestras áreas protegidas sean nuestro propósito, sea nuestra razón y sea nuestro fundamento como sociedad. Un saludo para todos y doctor Julio, muchas gracias. No, con mucho gusto, hombre. Hasta luego.